Medusa era una criatura singular con cabellos de serpientes y la capacidad de petrificar con su mirada. Originalmente una mujer de inigualable belleza, Medusa sufrió la ira de Atenea y la lujuria de Poseidón, lo que la transformó en una gorgona temida. Sin embargo, la historia de Medusa va más allá de la monstruosidad que la envolvía, pues, en sus orígenes, fue una mujer de una belleza sublime. Un día, Medusa fue una de las mujeres más hermosas que jamás caminó por la tierra. Surgió de la unión de dos deidades marinas primordiales, Forcis y Ceto, llegando al mundo como una niña común. Medusa tenía dos hermanas, Esteno y Euríales, quienes eran gorgonas, criaturas que eran una mezcla de mujer y serpiente. Desde su infancia, Medusa mostraba devoción hacia la diosa Atenea. Durante sus juegos con sus hermanas, solía asumir el papel de la diosa Atenea, mientras que a sus hermanas les fascinaba representar a los villanos. Junto con las chicas, también jugaba como un chico llamado Ificles, el mejor amigo de Medusa. Los dos eran inseparables. Medusa se desarrolló y adquirió aún más belleza con cada día que pasaba. Los encantos de Medusa hicieron de los jóvenes, especialmente Ificles, un blanco fácil para Eros, el dios del amor. A pesar de que Ificles declaró su amor por Medusa, ella, siendo una futura sacerdotisa de Atenea, no podía ceder a las tentaciones del amor. Cuando Medusa alcanzó la edad apropiada, comenzó su preparación para convertirse en sacerdotisa de Atenea. En el templo, se requería una conducta ejemplar y una disciplina estricta. La pureza absoluta era un requisito fundamental. Medusa se esforzó por mantenerse virgen, siguiendo el ejemplo de Atenea, quien nunca cedió a la influencia de Eros y Afrodita. Medusa se convirtió en una sacerdotisa perfecta, quizás incluso demasiado perfecta. Sus rituales atraían a más seguidores, encantados con la forma en que realizaba cada actividad. Poseía un hermoso cabello que con sus movimientos prácticamente hipnotizaba a quienes la contemplaban. Sin embargo, muchos hombres se atrevieron a decir que el cabello de Medusa era más hermoso que el de Atenea. La diosa, desde el Olimpo, observó la conmoción en su templo y se dio cuenta de que muchos allí no la adoraban a ella, sino a la encantadora sacerdotisa. Mientras tanto, desde el Olimpo, Poseidón y Atenea mantenían una gran rivalidad sobre quién sería el patrón protector de la ciudad, que eventualmente se convertiría en Atenas. Ambos dioses deseaban ser el patrón de esta ciudad, la capital de la región del Ática. En un intento por resolver la disputa, se realizó un concurso para determinar quién podría ofrecer el regalo más valioso a los habitantes. Atenea, con su sabiduría, plantó un olivo, un símbolo de paz, prosperidad y sabiduría. Poseidón, en cambio, hizo brotar un manantial de agua salada al golpear el suelo con su tridente. Aunque el gesto de Poseidón fue impresionante, los habitantes prefirieron el regalo de Atenea, ya que el olivo simbolizaba beneficios más duraderos y fundamentales. La victoria de Atenea en la competencia desató la ira de Poseidón, generando un resentimiento que perduró. Fue en este contexto de rivalidad y deseo de venganza que Poseidón buscó desafiar y deshonrar a Atenea, llevando a la trágica transformación de Medusa como parte de su plan para empañar la reputación de la diosa y sus seguidores más ejemplares. Poseidón se dio cuenta de que podía utilizar a Medusa como instrumento de venganza al observar la inquietud de Atenea ante la creciente admiración y seguidores que la joven sacerdotisa tenía en el templo. Comprendió que al corromper a la más virtuosa de las sacerdotisas de Atenea, no solo dañaría la reputación de la diosa, sino que también degradaría el templo que ella valoraba tanto por su pureza. La aparición de Poseidón a Medusa ocurrió en el templo de la diosa Atenea, donde Medusa servía como sacerdotisa. Poseidón, movido por la lujuria y el deseo de venganza contra Atenea, decidió deshonrar a la sacerdotisa Medusa. Después de que Medusa rechazara sus avances y resistiera sus intentos de seducción, Poseidón, cegado por la ira y la obstinación, la tomó dentro de los sagrados confines del templo. Donde Poseidón poseyó a Medusa, este acto desató la ira de Atenea, la diosa a la que el templo estaba consagrado. Como castigo por la profanación, Atenea transformó a Medusa en un ser monstruoso, cuya mirada tenía el poder de convertir a cualquier ser en piedra. Este acto de transformación marcó el destino trágico de Medusa y la llevó a ser desterrada a las tierras hiperbóreas, condenada a vivir como una criatura aterradora debido a la intervención divina. Atenea, desde el Olimpo, observó la situación y entendió que Medusa llevaba consigo la semilla divina de Poseidón, el dios del mar. Con el fin de restaurar la justicia y redimir el honor de su templo, Atenea eligió a Perseo,
un valiente héroe, como el instrumento para llevar a cabo esta tarea. Atenea dotó a Perseo con herramientas especiales para enfrentar a la Gorgona. Le proporcionó una espada afilada, el casco de invisibilidad del dios Hades, un escudo espejado para evitar la mirada petrificante de Medusa y las sandalias aladas de Hermes, que le permitirían desplazarse con rapidez. Atenea guió y respaldó a Perseo en su búsqueda, brindándole los medios necesarios para enfrentarse al desafío y asegurándose de que la justicia divina fuera cumplida. Así, Perseo emprendió la misión de asesinar a Medusa para poner fin a la amenaza que representaba y restaurar la armonía en el reino de los dioses. Antes de enfrentarse a Medusa, Perseo ubicó a las Grayas en su morada, que se encontraba en la región de Grecia, específicamente en la región de Tracia. Las Grayas eran conocidas por compartir un solo ojo y un solo diente entre las tres hermanas. Se dice que vivían en una cueva remota y eran guardianas de secretos y conocimientos profundos y su capacidad para responder preguntas difíciles. Perseo, en su búsqueda para derrotar a Medusa, consultó a las Grayas y obtuvo información valiosa sobre la debilidad de la Gorgona, aprendiendo que la única forma de vencerla era mediante la decapitación. La sabiduría de las Grayas fue crucial para el éxito de la misión de Perseo. Con la información de las Grayas y el equipo divino, Perseo emprendió un viaje hacia las tierras hiperbóreas, donde Medusa estaba desterrada. Estas tierras remotas y misteriosas se convirtieron en el escenario de su confrontación con la Gorgona. En lugar de enfrentarse directamente a Medusa, Perseo decidió esperar a que la criatura se durmiera. Utilizando el casco de invisibilidad y las sandalias aladas, logró acercarse sigilosamente sin ser detectado. Una vez que Medusa estaba dormida, Perseo, con su espada afilada, ejecutó la estrategia aprendida de las Grayas y decapitó a la Gorgona. De la sangre derramada surgieron sus hijos. El caballo alado Pegaso surgió del lado izquierdo del cuello de Medusa y el gigante Crisaor nació del lado derecho del cuello de Medusa. Perseo conservó la cabeza de Medusa como un trofeo. La sangre de la Gorgona tenía propiedades extraordinarias. Del lado izquierdo, su sangre era un poderoso veneno, y del lado derecho tenía capacidades curativas e incluso podía resucitar a los muertos. Atenea, la diosa protectora, guardó la sangre de Medusa por sus propias razones. Perseo regaló la cabeza de Medusa a Atenea, quien la colocó en su escudo, otorgándole un símbolo poderoso y aterrador. La presencia de la cabeza de Medusa en el escudo de Atenea se consideraba una protección contra los enemigos. Es común que se piense que Atenea ayudó a Perseo dándole su valioso escudo como un acto de represalia contra Medusa. Sin embargo, la verdad es que Atenea solo buscaba liberar a la joven de la vergonzosa existencia que le fue injustamente impuesta. Al fijar la cabeza de Medusa en su escudo, la diosa glorificó a la leal sacerdotisa, perpetuando su imagen al lado de la deidad a la que tanto adoraba. Y así llegamos al final de esta mitológica historia. En la mitología griega, Medusa simboliza la fragilidad de la belleza y la vulnerabilidad de las mujeres ante las pasiones y rivalidades. Su transformación fue el resultado de la ira y los celos de los dioses, en particular de Poseidón y Atenea. La historia de Medusa también destaca la injusticia y las consecuencias de los caprichos divinos, ya que fue castigada sin tener control sobre las circunstancias que llevaron a su transformación en la temida Gorgona.